Guatevisión presenta. Hoy, en un show con Tuti. Hubo 61.000 partos en adolescentes de 10 a 19 años. Haciendo énfasis en que en el 89% de los casos, quien viola es papá, quien viola es abuelo, quien viola es hermano. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a Un Show con Tuti, un programa muy especial al que le pido toda su atención, por favor, de principio a fin. Es importante que hoy nos acompañe porque el tema que estaremos abordando hoy es el de inocencia robada. Le hemos llamado así, hablando de muchísimas niñas que lamentablemente sufren de violaciones y algunas de ellas quedan esperando bebés. Un programa con un tema muy difícil, pero queremos tocarlo para todos ustedes. Bienvenidos. Gracias, amigos, por estar pendientes de este programa, un programa con un tema difícil de tratar, pero importantísimo que lo tratemos, tan importante porque no es algo que acaba de empezar a suceder, es algo que sucede desde hace muchísimos años, décadas, me atrevería a decir siglos, y que tenemos que hacer algo al respecto. No basta con solo saber que existe y dejarlo por ahí volando, sino tenemos que hacerle frente y ver qué podemos hacer para transformar esta realidad. Hemos titulado a nuestro programa Inocencia Robada. Vamos a hablar específicamente de tantas niñas que han sido violadas y que también producto de esta violación han resultado embarazadas. Voy a hablar primero, para ponernos en contexto, con personas que han trabajado muy de cerca con estos casos, con expertos en los diferentes temas, expertas en esta oportunidad. Y me da mucho gusto recibir a la doctora Marta Julia Ruiz. Gracias, Marta Julia, por estar con nosotros. ¿Cómo está? Bien, Tuti, gracias. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña la licenciada Wendy Ávila. Ella es abogada y notaria, es actualmente la directora contra la violencia sexual de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Es largo el título, Wendy, gracias por estar aquí. Gracias, encantada de estar aquí. Muchas gracias. Y por último, también quiero presentarles y dar la bienvenida aquí a nuestro programa una vez más a la licenciada Carolina Escobar Sarti, que además de muchas otras cosas, actualmente es directora nacional de la asociación La Alianza. Bienvenida. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, Tuti. Buenas noches a todas. Gracias por estar hoy con nosotros. Tema muy delicado, tema que gracias a Dios se le está poniendo un poquito más de atención, no la atención, creo yo, que debería tener en los hogares, desde los hogares, me imagino, pero creo que es importante, Marta Julia, que empecemos a hablar un poco de en dónde estamos parados, qué es lo que está pasando en Guatemala, hablando con números, digamos. Está bien. Bueno, digamos, hablando un poco del registro anual de nacimientos, digamos, que maneja tanto el Ministerio de Salud, el RENAP, y el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva en este caso, vemos que en el 2013, por ejemplo, hubo 61.000 partos en adolescentes de 10 a 19 años. Esa cifra corresponde más o menos al 25% de los partos totales que se dan en nuestro país. Es muchísimo. Esa es una cifra alta, sí, exacto. Claro. Y en lo que va, digamos, de este año, en los primeros 4 meses, enero a abril, se registraron 20.000 embarazos de 10 a 19, pero también hay 1.500 en niñas de 10 a 14. ¿Por qué es importante, digamos, hacer esta diferenciación? Porque ya según nuestra legislación, un embarazo o una relación sexual en una niña menor de 14 años es un delito, ¿verdad? Ya la licenciada Ávila nos hablará de eso. Pero también lo más alarmante de esto es que más del 80% de los casos de violación en niñas son, digamos, los victimarios son los familiares y entre ellos el padre, ¿verdad?, de las niñas. Terrible. Entonces, sí. Es una situación bien difícil porque, digamos, que las niñas deberían de estar en su hogar de una manera segura, porque es la casa, es donde se les tiene que proteger, pero no está pasando eso, ¿verdad? Entonces, por eso es como importante tener como claras las cifras para saber esta situación, ¿verdad? Y pensar, digamos, en las estrategias que son diferenciadas, digamos, para tratar porque en los dos grupos etarios es un problema. Definitivamente. Y lo complicado aquí, como bien lo decía Marta Julia, es que es el familiar, la persona encargada, el padre, el abuelo, el tío, el primo, el hermano, que está de alguna forma brindándole algún tipo de protección o donde debería estar pues sí, segura, la niña no lo es.
¿Cómo funciona esto? ¿Cómo podemos visualizar ese tema a nivel legal? ¿Qué aspectos legales deberíamos tomar en cuenta, Wendy? Bueno, hay que hacer el énfasis en ese tema legal, porque realmente vemos el embarazo en menores de 14 como algo muy normal, pero muchos no sabemos de que es un delito. Y cuando el Código Penal es reformado por la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata en el 2009, estipula en el artículo 173 que siempre se va a cometer el delito de violación cuando se trate de menores de 14 años. Pero aún más se debe de aumentar esa pena de prisión. Primero, cuando producto de la violación la niña queda embarazada. Y lo que decía la doctora, haciendo énfasis en que en el 89% de los casos, quien viola es papá, quien viola es abuelo, quien viola es hermano. Entonces el artículo 174 estipula que se debe de agravar la pena cuando el victimario o cuando el violador sea el pariente directo de estas niñas. Me llama la atención y te pregunto, ¿qué pasa con las niñas, porque también son niñas o adolescentes de 15, 16, 17, antes de menores de edad, digamos, antes de los 18 años? ¿Qué pasa con ellas? La ley también los estipula como violación, pero son las niñas las que deben de establecer que han sido víctimas de violación. O sea, la ley es clara en establecer que cuando es menor de 14, la ley establece que es violación. Ahí no hay ninguna diferencia en si la niña dice, bueno, tuve una relación consensuada, entonces ya no es violación. En este programa, queridos amigos, vamos a tener la posibilidad de conocer historias de niñas que han pasado por esta situación tan difícil, que se les ha robado la infancia, la inocencia, y queremos presentarle el primer caso. Bájate el pantalón y ni intentes gritar ni quejarte porque nadie te va a escuchar ni a creer. Vos tenés que hacerme caso. Estas fueron las palabras de mi papá cuando me violó. Desde que tengo memoria, él me tocaba y acariciaba. Yo era una niña ingenua e ignorante, pero especialmente con temor de él. No entendía por completo lo que pasaba, pero sabía que algo estaba mal. Con amenazas y cariño, él siempre evitó que hablara. Hasta ese día que me violó. Me llevó con él a recoger leña, me metió en un lugar donde había mucho monte y estaba desolado. Me tiró al suelo y metía su lengua dentro de mi boca y la pasaba por todo mi cuerpo. Desnuda por completo, abrió mis piernas y se subió sobre mí. Su respirar era extraño y se movía desesperadamente. Yo sentía un dolor inexplicable, un dolor que cambiaría mi vida. El dolor de la deshonra y la vergüenza, de la amargura y la demencia. Fue el dolor que meses después se convirtió en el dolor de un parto. Sí, quedé embarazada de mi papá. No sé por qué lo hizo, solo sé que me violó. Ahora él está en la cárcel y yo con un hijo que es su nieto y un hermano que es mi hijo. Mi hijo, con abuelo que es su papá y una hermana que es su mamá, una mamá de 13 años de edad. Me acaban de dar estas líneas, escrita por una de las tantas niñas, uno de los tantos casos de niñas que son abusadas en nuestro país. Una realidad que no es solo de Guatemala, sino de muchos países del mundo, de muchas regiones donde esto sigue ocurriendo. La intención fundamental es generar conciencia en todos de que es un problema más común de lo que podemos imaginarnos. Este testimonio es real, es una niña que sufrió, su vida indudablemente fue modificada para siempre. Entonces, realmente la intención fundamental es decir basta, no más abusos y jamás tener que leer algo tan triste, tan cruel que le pasó a una niña cuando se estaba desarrollando, cuando empezaba a ser mujer. Lo quisimos hacer de esta forma, que personajes que todos conocemos, que todos queremos, leyeran esas historias que son reales y ver qué pasaba también en ellos. Son situaciones que a veces cuando nos lo cuentan no las vemos tan cerquita y que a veces hasta se llega a normalizar la situación en algunos hogares, porque es papá, no se dice nada, porque la niña está diciendo que el abuelito no se le cree a la niña. Y esto es un problema también, Carolina, que parezca como que, bueno, así se da y es en la casa, yo no me meto. Sí, aquí tú hablaste al inicio del programa de un fenómeno que venía dándose hace mucho tiempo. Y si nos recordamos y hacemos un poquito de historia, había ya hace siglo y poco el derecho de pernada famoso que se daba en las fincas de este país, que era como un estado finquero, en donde
gente de la finca, hombres de la finca, dueños o los capataces, tenían derechos sobre las hijas vírgenes de los mozos. Esto se ha normalizado muchísimo, luego por la costumbre y por condiciones socioeconómicas de país que han obligado a las familias a vivir de maneras poco adecuadas, digamos hasta de manera muy promiscua. Pero no podemos justificarlo de esta manera, claro, ni por la costumbre ni por la realidad social. Algo tenemos que cambiar, porque se normaliza. Y uno oye las historias y le dicen a uno, es que en el interior del país, si la niña ya tiene 12 años, entonces esa niña ya puede ser de cualquiera, porque todo el mundo tiene derecho sobre el cuerpo de esa niña, una vez ha menstruado. Entonces a mí me parece que nos tenemos que quitar de la cabeza que es normal que una niña, y ahora sucede mucho antes, se está dando una de las formas de trata, el matrimonio forzado, que hay matrimonios, sobre todo en Oriente del país, entre niñas de 12 y hombres mayores de 64 hasta 80 y pico, y además aprobado por autoridades locales. O sea, estamos normalizando y seguimos normalizando que en los cuerpos de las niñas que entran a la vida, desde sus casas hasta la comunidad, se pueda violar a una niña y nadie dice nada, porque como así ha sucedido, así tiene que suceder. Y esto no es normal, no es normal. Y una de las cosas más importantes es que cuando se nombra dentro de la casa, generalmente se culpabiliza a la misma niña por esto. Claro, exacto. Entonces, las adultas y adultos de la casa, cruzados por ese sistema, culpabilizan a las muchachitas de algo de lo que ellas son víctimas. Y entonces la condición de víctima también puede ser tremenda si se mantiene una vida, ¿no? Y hay un subregistro, Tuti, porque hablábamos aquí solo de lo que se conoce de los grandes hospitales públicos. Claro. Porque ¿qué pasa a todas las niñas que dan a luz con comadronas? ¿Qué pasa con las que no dicen que fueron violadas y no quedaron embarazadas? Porque claro, son muy chiquitas todavía para quedar embarazadas. Hay un subregistro tremendo debajo de esas cifras que ya escandalizan. Pero ¿qué pasa si una niña entra a la vida así en un país y luego esa va a ser la madre de la siguiente generación? Eso es terrible para un país. Nos está retratando de cuerpo entero. ¿Qué hay de los diferentes estratos socioeconómicos, doctora? Bueno, digamos que los datos que tenemos, de acuerdo a una caracterización que existe, digamos, sucede más en familias con indicadores de pobreza, digamos, con nivel socioeconómico, digamos, un poco bajo, en áreas rurales, etcétera. Pero pensamos que es una situación, el abuso sexual y la violación se da en muchas de las familias, claro, porque al final vivimos en un sistema patriarcal, en donde, como decía Carolina, el cuerpo de las mujeres no se respeta, ni siquiera cuando son niñas, sino que por la cuestión cultural, digamos, de la educación que recibimos o de la información que recibimos sobre el valor de las mujeres, eso realmente traspasa, es como la violencia en general, ¿verdad? Traspasa, digamos, el nivel socioeconómico, ¿verdad? Y es impresionante como muchas veces, hasta que son adultas, tal vez llegan a atreverse a comentar que fueron violadas de niñas, que sufrieron este tipo de abuso. ¿Qué pasa cuando hoy, por ejemplo, estoy segura que muchas personas que nos están viendo fueron y sufrieron de una violación? ¿Se puede hacer algo legalmente todavía? Se puede denunciar, Tuti, pero realmente hay que hacer ese énfasis en esa cultura de la no denuncia, de callar. Lo difícil para una víctima de violencia sexual, debe de decir, fui violada, me violó mi papá, mi abuelo, mi hermano, la persona que debía de cuidarme fue quien hizo eso con mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, creo que lo que hay que resaltar es que ahora se está hablando, se está denunciando, y que no importa si fue hace 2 años, se debe denunciar, porque realmente lo que se le llama son violadores, y así deberíamos de empezar a hablar, que son violadores, ya no es, es que como decía Carolina, ¿verdad?, ese derecho de pernada, que antes era así como muy normal, ¿verdad?, que dieran a las niñas o que dieran a las jovencitas. Hay que denunciar. Y tenemos también que conocer, y eso es lo que vamos a platicar en el siguiente bloque. Gracias por estar hoy con nosotros a las 3. Muchísimas gracias por toda la información que nos han compartido y la reflexión que ojalá surja a partir de este tema. Vamos a hablar también de las implicaciones que tiene, tanto a nivel biológico como sobre todo a nivel psicológico, en el momento y posterior también. Vamos a la pausa y volvemos.